Drones, ¿funcionan o no funcionan? ¿Qué es lo que haces que no te deja ser efectivo cuando los utilizas para tratar tu cultivo? ¿Qué tan eficientes son? ¿Dónde los podemos utilizar? ¿Cuándo los podemos utilizar? ¿Cuáles son sus desventajas? Las desventajas que tienen, que seguro ya las conoces, porque probablemente no lo estés usando correctamente. ¿Cuáles son? Todo eso y más en este video, donde te vamos a explicar paso a paso cómo hacer para que la aplicación con dron que necesitas sea lo más eficaz que se pueda. Los drones son una de las tecnologías que más rápido están emergiendo en el mundo agrícola, porque son herramientas que nos permiten hacer el trabajo mejor y más eficientemente que algunas herramientas tradicionales, ya que tienen ventajas en las que las formas rutinarias o tradicionales de trabajar se les complica por diferentes ámbitos. Sin embargo, tienen formas de utilizarse específicas para que podamos sacar el mejor resultado. Ahora, los drones agrícolas se utilizan normalmente para 4 cosas. 1, para hacer fumigaciones y control de plagas. 2, para que hagamos también el tratamiento de herbicidas y podamos controlar, por ejemplo, las malezas, sobre todo postemergentes. 3, para que hagamos la adhesión de fertilizantes, sobre todo vegetativos, ¿no? Foliares, que nos permitan corregir o complementar nuestra fertilización y tener buenos resultados en nuestro rendimiento. O 4, ya que son instrumentos que pues se levantan a alturas y normalmente tienen cámaras para hacer el monitoreo, sobre todo en superficies que son muy amplias, y detectar dónde están las deficiencias y dónde están los errores, cuando normalmente traslados de este tipo pueden ser o imposibles de manera terrestre o muy complicados, muy largos, ¿no? Llevarían mucho tiempo y a lo mejor no podríamos ver con tanta claridad lo que a lo mejor con un dronecito y una cámara podemos ver mucho más fácilmente. En el maíz, en específico, los drones han llegado a cambiar de una forma bastante curiosa la forma en la que nosotros trabajamos con el cultivo, ya que por la altura que tiene, va a ser difícil que nosotros podamos hacer justamente de lo que acabamos de hablar, que sería la fertilización, el manejo integrado de plagas o el monitoreo, porque por ejemplo, fumigar con un tractor pues sería imposible con un maíz que a lo mejor se rompería o se maltrata y ya no se puede utilizar a lo mejor esta herramienta que normalmente es la que usamos cuando el maíz todavía está chiquillo. Por otro lado, por ejemplo, pues existen varios métodos para fumigarlo o para aplicar tratamientos foliares que tienen que ver con mochilas y mangueras que son muy altas, y entonces cargar estos materiales y hacer las fumigaciones con este tipo de técnicas puede llegar a ser muy tedioso, puede llegar a no ser tan eficiente y además son trabajos complicados, ¿no? Por otro lado también, por ejemplo, el monitoreo de las plagas cuando el material está de esta altura, pues yo no sé si se hayan metido a una parcela de maíz. Si eres una persona que lo produce, muy seguramente sí, pero si no estás tan familiarizado es algo complicado monitorear de forma efectiva el maíz ya de manera muy específica y localizada. Y por eso los drones son una buena alternativa. Los drones permiten aplicar sin tocar siquiera el maíz a alturas altas y permiten, por ejemplo, que la adición de foliares sea mucho más fácil. Ya existen drones, por ejemplo, que permiten que nosotros podamos tirar fertilizante sólido y que pueden cargar, pues la verdad es que cantidades de peso ya significativas, 80, 90, 75, 45 kilos de material sólido, y tirarlo arriba del material y que esto pueda llegar a lugares a los que ya sería más complicado, por ejemplo, si nosotros fertilizáramos a mano. También tenemos el tema, como ya lo habíamos mencionado, del monitoreo, del tratamiento de los foliares, por ejemplo, fumigación y el manejo integrado de plagas, ¿no? Con químicos o con biotratamientos que nos permiten el control de plagas desde arriba, pues puede ser también efectivo. Todo esto con un cultivo que es alto y que es difícil de tratar, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, no funciona en todas las ocasiones. Es muy frecuente que los agricultores vengan conmigo y se quejen de que es que el dron no me gusta, el dron no está funcionando bien, como que me llama la atención que la gota es demasiado chica y no siento que tenga un impacto verdaderamente fuerte en el cultivo. Apliqué para tal plaga y no me funcionó, apliqué con tal proveedor y no me funcionó, me gusta mucho más el tractor que moja bien. Todo este tipo de cosas vienen o son el resultado de una curva de aprendizaje, de que estamos aprendiendo a implementar estas herramientas en nuestros cultivos. Y la verdad es que tanto los agricultores que los tienen y los utilizan, como los distribuidores o los proveedores que los promueven y los ofrecen a sus clientes, están aprendiendo cuál es la forma más efectiva de tratarlos, ¿no? Y es importante que tengan en consideración los siguientes puntos para que tengan la mayor eficiencia a la hora de utilizarlos.
Ahora, la pregunta estelar, ¿un dron funciona o no funciona? Bueno, pues para que un dron pueda funcionar, porque la respuesta es sí, sí funciona. Estudios aquí en México y en Brasil han sacado resultados importantes donde se ha determinado que un dron tiene una efectividad de entre el 80 y el 95% si se hace bien la calibración, que es donde está el detalle, diría Cantinflas. Pero sí funcionan, pero tienen varias cosas que se tienen que considerar. Número uno, por ejemplo, la altura del cultivo. Sería incongruente e irracional que nosotros le pidiéramos a un dron que funcionara, por ejemplo, al 100% cuando ya el maíz está muy alto. ¿Por qué? Porque el dron va a trabajar por encima y por supuesto que va a mojar, pero va a llevar un punto, va a haber ya un nivel que serían los niveles inferiores del cultivo, a donde ya la gota difícilmente podrá llegar. Y esto se tiene que considerar porque, por ejemplo, cuando uno aplica un foliar es un excelente complemento el dron, es bastante bueno, la efectividad es muy fuerte. Pero por ejemplo, si estamos intentando tratar una enfermedad, sobre todo que tenga que ver con el tema del suelo, una enfermedad del suelo, o tenemos alguna plaga, ¿no?, como la diabrótica, y nosotros queremos atacar específicamente a los huevos que se ovopositan en la raíz y que luego generan problemas como el cuello de ganso, pues va a ser difícil que el tratamiento que nosotros apliquemos a 1,70 m, 2 metros, 3 metros casi en algunas ocasiones, 2,70 m, pues llegue hasta el suelo, ¿no? Entonces, la calibración después de la altura del cultivo será algo que tome también aquí una relevancia muy importante. El tamaño de la gota. Los drones permiten que nosotros podamos cambiar el tamaño de gota y el nivel, o más bien la circunferencia de aplicación del tratamiento que nosotros estemos aplicando. Y para cada químico, para cada tratamiento, hay una calibración específica. No es lo mismo que tú vayas a aplicar, por ejemplo, un insecticida de algún tipo, a que vayas a aplicar un tratamiento foliar. En un tratamiento foliar, por ejemplo, la gota puede ser un poco más pequeña, lo cual va a ayudar a que la asperjada del producto sea mucho más uniforme, y esta gota pequeña va a poder entrar mucho más fácil por la superficie de la hoja y va a tener un efecto a lo mejor más eficaz. Por otro lado, si nosotros metemos una gota demasiado chica a la hora de una fumigación, pues a lo mejor el producto no llega lo suficientemente concentrado, y esto no permite, que además eso también tiene que ver con la combinación que se haga en el tanque, que se elimine o sea lo suficientemente efectivo para una plaga. Entonces, 1, tamaño del cultivo. 2, la calibración. Y 3, importantísimo, el viento. No se vale, bueno, sí se vale, pero no es recomendable que se apliquen productos si el viento tiene más de 10 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque tú vas a aplicar a una distancia más o menos entre medio metro y 1 metro, 1,5 metros de donde empieza el cultivo. Si hay mucho viento, pues mucho de ese producto se va a perder. Si tú estás aplicando, por ejemplo, en una orilla del cultivo y hay mucho aire, a lo mejor el producto ni siquiera le llega. Además va a ser difícil ya en algunas condiciones que el dron vuele. El dron tiene mucha tolerancia, pero ya incluso si el viento es muy fuerte, pues ya a lo mejor el dron ni siquiera puede volar. Entonces el tema del viento es importantísimo. He visto que por querer avanzar, por querer ir más rápido, por querer eliminar el pendiente, por querer eliminar ya la plaga y porque nos gana el ansia, luego estamos fertilizando o aplicando foliares cuando el viento está fuertísimo y a horas donde ya es imposible asperjar. En un día como hoy, por ejemplo, donde no hay nada de aire, donde se puede volar con mucha paz, donde se puede tirar el producto de manera eficaz, pues ahorita no habría ningún problema, ahorita podríamos aplicar sin bronca, ¿no? Pero a lo mejor en un mes como febrero, que es mes de vientos, ¿no?, o octubre, donde hay que tener un poquito más esta consideración, ahorita en momentos como este ya sería imposible. Y la gente sigue aplicando, cosa que también hace con el tractor y también es una recomendación que se tiene que aplicar con el tractor, sigue aplicando pese a que pues mucho de lo que está aplicando la verdad es que se está perdiendo. Entonces, altura del cultivo, calibración y viento. 3 aspectos importantísimos que hay que considerar. Las desventajas del dron son muy claras. Número 1, para empezar, puede llegar a lugares donde es muy difícil accesar, ya sea porque a lo mejor está encharcado el terreno o porque es un lugar donde ya por el tema geográfico es complicado. El dron sin ningún problema puede sobrevolar por encima, aplicar y regresar sin problema. Segundo, la velocidad de aplicación en superficies muy amplias. Yo he visto cómo de una forma extremadamente veloz en algunas horas se aplican 10 hectáreas sin mucho problema.
Tercer ventaja, no es caro. Aquí, por ejemplo, en la zona donde nosotros estamos en México, ahorita se están cobrando 450, 500 pesos de aplicación por hectárea, más obviamente el costo de los insumos que se van a aplicar, pero incluso si tú contrataras el servicio, no es un costo tan alto, a mi parecer. No es bajo, pero no es un costo que no se pueda utilizar. La verdad es que es bastante redituable. Por otro lado también, por ejemplo, evita que los operadores de tractores, ya que no es necesario, ¿no? Evita que estén expuestos a agroquímicos y a sustancias peligrosas que afectan a la salud. Esa sería otra. Por otro lado también, no compacta el suelo, no utilizamos maquinaria, no compacta el suelo, y todas estas desventajas luego de usar maquinaria, por ejemplo, pues no aplican, porque pues simplemente vuela y se acabó, ¿no? Estas serían las ventajas de aplicar con el dron. Y por otro lado, si se hace bien la calibración, que ya lo platicamos, una muy buena eficacia a la hora de aplicar un producto, ya que tú utilizas el producto al 100% que utilizas por hectárea, pero por ejemplo en este caso va más concentrado, ya que en algunos casos puedes utilizar menos agua, lo que también además pues trae consigo el ahorro de agua. Entonces son muchas las ventajas del dron si se utiliza correctamente. Las desventajas del dron prácticamente muchas son al inicio de costo, y las otras, las que son operativas, tienen que ver con un tema del mal uso del material. La primera desventaja que tendría es que un dron, si tú quisieras adquirirlo y eres agricultor, es costoso. Un dron puede costar entre 100,000 y 450,000 pesos, lo cual pues a lo mejor es más barato que un tractor si el tractor se utiliza para fertilizar, pero sigue siendo un costo alto, es algo que no todos podemos pagar, y bueno, pues al final del día habrá que tener una consideración importante a la hora de si vale o no la pena hacer este tipo de inversión para tratar nuestro cultivo, y si el cultivo nos lo va a devolver o no. En segundo lugar, también otra cosa que puede ser una desventaja del dron es que se requiere de una muy buena planeación en tema de uso de baterías, por ejemplo, ya que se descargan en muchas ocasiones rápido. Si quisiéramos utilizarlo a lo mejor en superficies muy extensas, habría que tener una muy buena logística en el tema de la carga de la batería contra la superficie que yo quiero tratar con mi dron. La tercera desventaja a lo mejor que tendría es que también en este mismo tema de la logística hay que tener una buena planeación, porque las cargas del dron ya son grandes. O sea, un dron puede incluso hasta con 80 litros, o he visto que drones ya pueden hasta con más, 120, en fin, etcétera. Dependerá de la capacidad del material que tengas, pero tampoco es enorme. O sea, un tractor puede con 400 litros muerto de la risa, ¿no? Entonces, pues un dron no tiene una capacidad de carga enorme, 40 litros, 50 litros, es algo que normalmente es lo que se puede cargar. O sea, hay que tener una buena logística para, conjunto con el tema de la batería, hacer la aplicación, ¿no? Regresar, cambias de batería, cargas tanque o cargas tanque, lo echas con la misma batería, tal, y tener ahí tus refacciones. Y número 3, si se calibra mal, no tiene resultados positivos. O sea, si no lo calibras bien, si no utilizas bien la dosis que se tiene que utilizar, si no nos capacitamos en este tema, va a ser complicado que podamos tener buenos resultados, porque a lo mejor si no se calibra bien, pues metí menos producto por hectárea del que debía de meter, ¿no? Y entonces pues no vamos a tener buen tema. Si no tengo un buen tamaño de gota, pues no voy a poder impactar, penetrar en el cultivo como debería de ser, ¿no? Entonces, muchos son un tema de costo, el tema de que se necesita logística, ¿no? Porque un tractor lo llenas y lo avientas y son sus 400 litros y no lo tienes que volver a rellenar en un buen rato, no se le acaba la batería. Y tenemos el tema también de que se tiene que calibrar con mucha especificidad, porque si no, los resultados pues no se van a ver. Lamentablemente en este video no podemos hablar de todas las cosas que uno tendría que considerar por caso en el tema del dron, porque nos aventaríamos un curso de muchísimas sesiones de muchísimas horas. Pero díganos en sus comentarios qué otros temas les interesan de este tema, por ejemplo, para que nosotros nos pongamos en específico a hacer un video de ese tema y hablemos de eso, y a lo mejor te ayudemos de forma específica en algo que necesites, ¿no? Pero en general vamos a retomar y otra vez recordar cuáles son las cosas que tenemos que considerar para que nos vaya excelente, cuente bien con el dron. 1. Buena calibración. Por cultivo no existen reglas generales, hay que calibrar bien la cantidad de litros de agua y la dosis del producto, dependiendo del producto que tengamos, ¿no? En el dron. 2. Utilizar las boquillas adecuadas, ¿no? Tenemos boquillas de cono, tenemos boquillas antideriva, tenemos diferentes tipos de boquillas. Utilizar la boquilla adecuada para nuestro cultivo según el tipo de producto que tengamos.
3. Capacitar al operador del dron. Si no quieres que tu uso sea de bienvenida y despedida en un mismo día, capacitarse bien en el uso del dron para que todo salga a todo dar y lo puedas utilizar durante mucho tiempo y no tengas problemas. Número 3, aplicarlo en el momento fenológico del cultivo en el que se tiene que aplicar. No, por ejemplo, en tema, de foliares, es normalmente muy bueno aplicar foliares entre lo que sería el B6, o sea, cuando la planta vegetativamente tiene 6 hojas, y ya cuando empieza con la reproducción y empieza a florear, ¿no? Utilizar bien los productos de acuerdo a el momento fenológico en el que tenemos nuestro cultivo. Y finalmente, aprender de las personas que ya tienen drones. Ahorita existe una comunidad fuerte y normalmente en los lugares aquí en México donde se empiezan a utilizar drones, existen muchos recursos y comunidades ya de personas que se juntan y se platican sus experiencias y hablan de cómo les va con el dron. Atrévete a unirte a estos grupos, a capacitarte, a agarrar información, ¿no? Para que tu cultivo tenga ahora sí que el mejor resultado posible cuando utilices esta herramienta que bien utilizada te puede ayudar mucho a llegar muy lejos en tu cultivo. Esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense que esto es de una iniciativa que hacemos en Más Seeds con muchísimo gusto para ayudarles a que les vaya lo mejor que se puede en sus cultivos y donde quiera que estén y nos vean. No dejen de apoyarnos con sus comentarios, con su like, con su suscripción y a compartir este material que hacemos para ustedes. Espero que estén muy bien y que les vaya a todo dar.